Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como sabes, el panorama del marketing digital cambia constantemente, pero para ayudarte a mantenerte a la vanguardia, a continuación te daré las 10 mejores tendencias de marketing digital para este 2020. Y es que el 2020 veremos nuevas tendencias de marketing junto con algunas tendencias antiguas y continuas que aún son efectivas, como por ejemplo los chatbots, que es una tecnología que mejorará en este 2020 haciéndolos más convincentes y populares que en años anteriores, o las búsquedas por voz, que a medida que más personas las utilizan, como en Alexa o en Siri, el SEO se inclina más hacia estas búsquedas, con palabras clave basadas en cómo hablan las personas y no en cómo escriben. También seguirá, como no, el video marketing. Y es que ahora casi todo el mundo tiene claro que el vídeo es básico para tus campañas online. Y otra tendencia que seguirá muy presente en los equipos de marketing serán las promociones para generar engagement, como pueden ser los sorteos y concursos en redes sociales, los juegos sociales digitales, como pueden ser los puzzles o las sopas de letras, y también los cuestionarios o los cupones y códigos de descuento, que como sabéis lo podemos hacer desde nuestra plataforma Easy Promos. Aquí arriba os dejo un enlace, pero hoy no voy a hablar de estas, voy a hablar de otras tendencias aún más novedosas. Y además vamos a reflexionar sobre todo ello, así que acompáñame y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las nuevas tendencias de marketing digital para el 2020. ¡Empecemos! Social Commerce. Durante mucho tiempo, las empresas se preguntaban cómo hacer que sus seguidores en las redes sociales visitasen sus tiendas online. Pero ahora ya no necesitan hacerlo, ya que el comercio social o social commerce trata de vender productos directamente a través de publicaciones o anuncios en las redes sociales. Así que muchas veces ya no es necesario abandonar el sitio o la aplicación para poder comprar. Y sí, claro, vender en redes sociales no es nuevo, pero desde que Instagram Checkout se lanzó en el 2019, están recibiendo cada vez más atención. Piensa curioso que al menos el 54% de las personas en las redes sociales las utilizan para investigar sobre productos antes de comprarlos. Y claro, aquí el objetivo es crear menos pasos para tus compradores y así disminuir las posibilidades de abandono en las ventas. Además, ni siquiera necesitas ser una marca con tienda online. Piensa que siempre que vendas productos, aunque sea pocas piezas, podrás ver mayores retornos de la inversión al permitir transiciones a través de las redes sociales. Y por ejemplo, si tienes una tienda en Shopify, es tan fácil como vincular las cuentas en el caso de Instagram o instalar un complemento en el caso de Snapchat. Y ojo, que aparte también está tanto Facebook con una masa de gente y segmentación interesantísima y también Pinterest, uno de los primeros canales que ya ofrecieron publicaciones comprables. Mensajería directa. En un intento de ser más personales con el cliente, las marcas están llevando la conversación a los DM, a los mensajes directos. Y es que como medio para racionalizar el servicio al cliente y ayudar en las ventas, la mensajería directa se está convirtiendo en una de las tendencias de marketing digital más populares para el 2020. Así, a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Viber o Facebook Messenger, o mediante mensajes privados en redes sociales como puede ser Twitter o Instagram, las marcas están creando conexiones más fuertes con sus clientes, ya que estos foros ofrecen la conveniencia del texto con la inmediatez de una conversación telefónica, y todo en un entorno en el que el usuario ya está familiarizado, ya que ya hablan por allí con sus amigos. Por cierto, aquí os dejo un vídeo muy interesante sobre WhatsApp Business. Piensa curioso que las marcas consideran que los clientes de DM son más efectivos para forjar relaciones, ya sea para atender quejas o tomar pedidos de ventas. Eso sí, aquí lo más importante es que el cliente esté de acuerdo, es decir, que dé su consentimiento a recibir o a entrar en un territorio privado. Microinfluencers. Sobre los microinfluencers ya realicé un vídeo exclusivo hablando de ello aquí, así que le podéis clicar. Y es que el marketing de influencers ha sido una tendencia en marketing digital durante algunos años. Sin embargo, ha tenido tanto éxito que los grandes influyentes ahora están bastante ocupados. Hoy no es suficiente con enviarles una muestra gratuita de tu marca con la esperanza de que la prueben. Ahora, como es normal, hay tablas de pago y lista de precios. Por lo tanto, la influencia en las redes sociales es ahora una mercancía y, por cierto, no es barata. Así que en vez de competir contra las grandes empresas globales por las personas influyentes de primer nivel,
Las pequeñas y medianas empresas están optando por trabajar con personas influyentes, pequeñas y medianas. Así que el término microinfluencer es un término que estamos viendo más últimamente. Y se refiere, claro, a influencers de tamaño mediano con nichos más pequeños, pero lo suficientemente populares como para ser influyentes. Lo bueno de ellos es que aún están en contacto con sus seguidores y no están sobrecargados de trabajo, no tienen tantas ofertas de patrocinio. Y además de ser más asequibles, los microinfluencers a menudo tienen una mejor tasa de interacción, de participación, que los influenciadores más populares. Piénsalo, como tienen menos seguidores, pueden dedicar más tiempo personal a cada uno. Además, es más fácil especializarse en un nicho con microinfluencers, ya que a menudo representa nichos en sí mismos. Incluso un estudio de Adweek reveló cuán efectivos son estos microinfluencers. Y por ejemplo, cuentas con alrededor de 30.000 seguidores tenían un 60% más de engagement y eran 6,7 veces más rentables que los influyentes con más seguidores. Correos electrónicos pulidos e interactivos. El correo electrónico sigue siendo tan interesante como siempre. Sin embargo, algunos expertos notan que la eficiencia de estos se está ralentizando o estancando, pero en lugar de abandonar este fructífero canal, los especialistas en marketing digital lo están reviviendo con una nueva capa de pintura. Y es que cada vez más estamos viendo un rápido descenso de correos electrónicos sin formato, y en su lugar hay magníficos correos electrónicos que aparecen arrancados de la cartera de un diseñador web. Así, el marketing por correo electrónico en el 2020 utilizará correos electrónicos que se ven y funcionan como páginas web, incluidos los botones en los que se puede hacer clic y otras interacciones. Estos diseños altamente pulidos, aparte de impresionar al usuario, hacen que las conversiones mejoren. Y es que es más probable que los lectores hagan clic en unos botones bonitos con imágenes adecuadas que en enlaces de texto sin formato. Además, ahora es muy fácil, ya que puedes usar plantillas de correo electrónico basadas en páginas web. Análisis de sentimientos o escucha social. El análisis de sentimiento o escucha social es la práctica de analizar las reacciones de los usuarios y clientes a un producto o servicio, y se hace generalmente en las redes sociales u otros lugares online. Y es que las reseñas o publicaciones online no siempre son blanco o negro, me gusta o no me gusta. Como en todo en la vida, hay un gran área gris en diversos grados intermedios. O sea, tal vez a un usuario le guste el producto en general, pero una característica particular se interpone en el camino. Tal vez el producto está bien, pero no es lo que esperaban. Así que el análisis de sentimientos generalmente involucra herramientas y algoritmos de recolección de datos para buscar respuestas online a tu marca y evaluarlas. Nuevamente, esta no es una nueva tendencia de marketing digital, pero la nueva tecnología lo está haciendo más popular que nunca. Piensa curioso que los avances en el procesamiento del lenguaje natural permiten a las computadoras comprender los significados detrás de lo que los humanos dicen de manera online, incluyendo jerga e incluso emojis. Por ejemplo, herramientas de análisis de opiniones como Critical Mention, Repustate o Lexalytics revelan lo que la gente realmente está pensando. Sí, lo que piensa exactamente de tu marca. Y luego puedes usar todos estos datos para ajustar no solo tus productos, sino también tus estrategias de ventas, marketing, redes sociales y contenido. Canales de medios sociales alternativos y especializados. Todos sabemos que tanto Instagram, Twitter o Facebook seguirán siendo herramientas de marketing muy importantes durante el 2020 y el más allá. Pero ojo, que hay redes sociales alternativas con unos niveles de crecimiento muy prometedores. Estoy hablando de TikTok, Snapchat, Pinterest, LinkedIn, Medium o Reddit. Así que puedes empezar ahora a desarrollar tu presencia en estos sitios secundarios y es probable que dentro de un tiempo, cuando sean aún más grandes, lo agradezcas. Además, si tu marca es de un nicho concreto, puede que te sea útiles plataformas más especializadas, ya que estas son mejores para llegar a tus usuarios objetivo. Así que echa un vistazo a estas alternativas a las redes sociales tradicionales, desglosadas por industria o interés o target, por ejemplo edad, para que puedas encontrar la plataforma que mejor se adapte a tu nicho. Publicidad programática. Igual que con el análisis de sentimientos, no hace falta que envíes a un humano a hacer el trabajo que puede hacer un robot. Y es que los algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automáticos están diseñados para facilitar tu trabajo, y eso también incluye optimizar tus campañas de publicidad online. Piensa curioso que la colocación de anuncios, la compra de medios, el seguimiento del rendimiento y la orientación al cliente pueden ser manejados por un software. Y no solo los resultados tienden a ser mejores, sino que externalizar estas áreas a un bot también libera tiempo en tu agenda para que puedas realizar tareas más importantes. Y es que está claro que la automatización está en su mejor momento. Software como Adobe Marketing Cloud o Smarty pueden navegar por el panorama de la publicidad online para ti, ya que las ofertas en tiempo real
pueden ser bastante estresantes y llevar mucho tiempo, al igual que encontrar las vías correctas para anunciarse. Así que transmitir estas tareas a un sistema automatizado puede ser lo mejor para ti y también para tu empresa. Optimización para fragmentos destacados en Google. Una de las razones por las que las tendencias de marketing digital cambian tan rápidamente es porque las plataformas de las que dependen también cambian rápidamente. Basta con mirar a Google, que actualiza su algoritmo de búsqueda miles de veces cada año. Por ello, a medida que los motores de búsqueda evolucionan y se vuelven más y más inteligentes, los especialistas en marketing debemos adaptarnos. Por ejemplo, con los fragmentos destacados de Google, estos que aparecen en la primera página del buscador, obteniendo mucho más clics que los otros resultados de búsqueda. Estos fragmentos destacados son resultados de búsqueda especiales que se muestran en cuadros y tienen el formato invertido, es decir, primero muestran el fragmento descriptivo. Y es que a veces en los resultados de búsqueda de Google, el fragmento que describe una página aparece antes que el enlace a esa página, y no después como en el formato estándar. Y es que al final, los fragmentos destacados se muestran cuando los sistemas de Google determinan que este formato ayudará a los usuarios a encontrar más fácilmente lo que buscan, y son especialmente útiles para los usuarios de dispositivos móviles o aquellos que hacen búsquedas por voz. Y es que suelen aparecer sobre todo cuando los usuarios introducen consultas de búsqueda en forma de pregunta. Así que es crucial tenerlos en cuenta al crear contenido de marketing digital y optimizar cada pieza de contenido para fragmentos destacados, utilizando contenido claro y bien estructurado. Y es que Google está tratando de mejorar la entrega de los contenidos a los humanos, por lo que debemos tener en cuenta estos cambios y ajustar nuestras técnicas de SEO en consecuencia. Por lo tanto, para los especialistas de marketing en 2020, es más importante que nunca crear contenido de muy alta calidad que cubra los temas de forma clara pero completa y que esté bien estructurado y sea fácil de entender. Así que, por gracia o por desgracia, necesitamos escribir tanto para humanos como también para motores de búsqueda y asegurarnos de no descuidar ni uno ni otro. Blogs de marca. Con el éxito continuo de YouTube, Instagram Stories, Snapchat o TikTok, los videoblogs son más populares que nunca. Y a diferencia de otros tipos de vídeo como los vídeos explicativos o cortometrajes, los blogs son más personales y directos, ya que se crea una conexión más personal entre la persona y la marca. Por lo tanto, es obviamente una gran bendición para los vendedores que intentan forjar relaciones más sólidas con sus clientes. Y es que los blogs también pueden ser prácticos y estratégicos. En ellos puedes transmitir en vivo eventos especiales a los que no todo el mundo tiene acceso, como una conferencia de negocios o un concierto musical. También puedes publicar otro contenido de cosecha propia que tus clientes desearían ver de todos modos, como entrevistas a celebridades o cómo se ve la marca detrás de escena. Y a medida que el marketing de vídeo continúa aumentando, es probable que veamos surgir más subcategorías de vídeos. Y aprender a diferenciar el contenido de tu vídeo ahora te ayudará a adaptarte a las tendencias futuras. Y si os interesa, podría hacer un vídeo enumerando las diferentes tendencias de vídeo para los próximos años. Ponlo en los comentarios. Hablar con la generación Z en sus propios términos. Por último, pero no menos importante, los vendedores en 2020 están dando la bienvenida al último grupo de consumidores, la generación Z. Y es que los nacidos justo después del cambio de siglo, que ya son mayores de edad, están entrando en el mercado laboral. Y eso hace que poco a poco tengan más capacidad para gastar. Además, algunas fuentes afirman que la generación Z constituirá el 40% de todos los consumidores online en 2020, ya que ellos están acostumbrados a comprar por internet. Entre otras cosas, el marketing para la Gen Z significa un cambio brusco en la forma en que se genera tu contenido. Y es que el mercado más joven también es el más peculiar, con gustos que pueden parecer un poco extraños si estás acostumbrado a comercializar para boomers o para la generación X. Así que si la generación Z es uno de tus principales mercados, te voy a dar una lista rápida de sus valores generales a tener en cuenta. En primer lugar, es importante la autenticidad, ya que, habiendo crecido en la línea de la era de la desinformación, la generación Z es muy sensible a la autenticidad y puede oler las falsificaciones a una milla de distancia, así que evita enfoques demasiado promocionales y opta por la transparencia. En segundo lugar, es importante la privacidad, ya que las preocupaciones sobre la privacidad ocupan un lugar destacado entre la generación Z, por lo que respetar sus datos te generará más beneficios que usarlos contra ellos. En tercer lugar, la diversidad, y es que sí, es la generación más diversa, por lo tanto tendrás que reflejar esta diversidad en los vídeos e imágenes que publiques de manera online. En cuarto lugar, el sentido del humor. Piensa que el humor de la generación Z ha sido descrito como absurdo y otros eufemismo menos corteses. Así que si no lo entiendes personalmente, contrata a alguien que sí lo haga. Aquí las memes serán importantes. Y nada, hasta aquí la lista. En definitiva,
Como estáis viendo, las próximas tendencias de marketing digital para 2020 son, paradójicamente, tanto más humanas como más mecánicas. Parece que la atracción general del marketing digital va en la dirección de relaciones más personales con nichos más específicos, pero los medios para llegar a eso dependerán de la automatización y las nuevas tecnologías. Al final, el corazón del marketing digital sigue siendo el mismo de siempre: brindar a las personas lo que quieren, cuando y donde lo desean. Y la tecnología en el 2020 solo está abriendo nuevas puertas para llegar hasta allí. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido todas estas 10 tendencias? Ponedmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.